Bienvenidos a una nueva colección de juegos gratuitos Mugen y Open Board. En esta ocasión os traigo una selección de juegos muy interesantes, juegos de pocos requisitos y son perfectos para nuestra máquina arcade casera. Como siempre, los enlaces os los dejo en la descripción del vídeo. Y me gustaría empezar con un par de juegos gratuitos, imprescindibles jugarlos para mi opinión, y el primero es el Power Bomberman, sin duda el mejor fangame de esta serie y posiblemente de los mejores Bomberman que puedes jugar en la actualidad. El contenido y los modos de juego que te ofrece es brutal, tiene más de 600 personajes jugables de la serie Bomberman, más personajes famosos de Konami, más de 60 etapas de diferentes ambientaciones, con un total de alrededor de 500 variantes para jugar. Te ofrece un juego frenético hasta 12 jugadores, ya sean partidas locales jugando contra la CPU o épicas batallas online. Sin duda, este apartado es el más divertido, además de que siempre hay servidores con gente jugando. También incluye un modo clásico por puntos, gran cantidad de elementos diferentes y nuevas reglas diferentes en el modo batalla. Todo esto junto a un apartado gráfico y sonoro muy bueno, que me recuerda sobre todo a la versión de Super Nintendo de Bomberman. También cabe destacar que este juego está sujeto a cambios, ya que es un fangame que todavía está en progreso. Van saliendo actualizaciones cada cierto tiempo y van mejorando poco a poco. De todas formas, creo que es de los mejores Bomberman que puedes jugar hoy en día. El otro juego gratuito imprescindible que os quiero mostrar es el Mushroom Kingdom Fusion, otro fangame que lleva bastantes años en desarrollo y la última versión que he podido encontrar es la que salió en febrero del 2021. Esta nueva versión mejora las físicas, se han renovado los primeros mundos y los efectos de sonido, también se ha añadido a Waluigi como nuevo personaje disponible para jugar, ha mejorado la estabilidad del juego y muchas más correcciones. El Mushroom Kingdom Fusion se puede considerar como el crossover definitivo que hace tributo a todos los videojuegos clásicos más famosos. Está completamente apoyado en la jugabilidad de los juegos de Super Mario en 2D, con no solo la posibilidad de saltar, sino de realizar una variedad de acciones dependiendo del personaje que manejemos. La verdad es que es un juego muy divertido de jugar, tiene disponibles bastantes personajes jugables y una gran variedad de mundos con muchas etapas, jefes para derrotar y fases de bonus. Sorprende también la variedad de niveles que tiene, existen niveles ambientados de todo tipo como por ejemplo del Doom, Sonic, Resident Evil, Tetris y un montón más. O sea, es impresionante lo que ofrece. En definitiva, un fangame muy recomendado y perfecto para nuestra máquina arcade casera. Avengers.
Pasamos ahora a ver los juegos Open Board, y el Avengers United Battle Force es de los mejores juegos Open Board que habré jugado últimamente. Se considera como un tributo al arcade de Data East Captain America and the Avengers de 1991. Es un beat'em up bastante bien conseguido en lo jugable, tiene un total de 18 personajes jugables, cada uno con sus características y movimientos especiales. Algunos personajes tienen habilidades pasivas como la regeneración u habilidades únicas como el modo vuelo. También dispondremos de un movimiento para pedir ayuda cuando las cosas se pongan chungas, para llamar a nuevos superhéroes que nos ayuden. Del Battletoads también existe un Open Board, es una primera versión, pero es interesante lo que ya ofrece. No solamente podremos jugar con los sapos más famosos, sino que también ofrece un pequeño crossover con otros personajes en sus diferentes modos de juego, como por ejemplo podremos escoger al personaje principal de Comic Zone, o incluso ser un random zombie del Night Slashers. La verdad que es bastante curiosa esta combinación. Y el último Open Board de esta colección es un fangame de los Simpsons. De momento solamente hay una demostración para jugar, podremos elegir entre 3 personajes, Homer, Bart o Krusty, y bueno, está bastante bien, sobre todo me gusta el aspecto gráfico, es bastante similar al arcade de Konami, y la historia gira en torno a una invasión alienígena que intenta apoderarse de la Tierra.
ir terminando, presentar los dos juegos Mugen que os quiero mostrar. El primero es otro curioso crossover de personajes clásicos de videojuegos. En este Mugen podremos escoger hasta 22 personajes diferentes, destacan luchadores bastante curiosos como Alicia, Goliath o Luke Skywalker. Su modo arcade trata de derrotar a los jefes finales de videojuegos más famosos old school. La verdad es que el juego en lo jugable es bastante mejorable, pero sobre todo a mí me ha gustado más las peleas locas simultáneas que puedes hacer entre los 22 personajes disponibles. El segundo Mugen que os quiero mostrar es el Robot Master, un fangame de la serie Mega Man que llega a la versión 3.1. Un proyecto que se inició en 2009 y es quizás el mejor Mugen que podremos encontrar de la serie Mega Man. Tiene un total de 30 personajes jugables, 53 escenarios únicos para cada personaje con su banda sonora, historia con introducción animada y final para cada personaje, batallas entre uno contra uno, batallas simultáneas, batallas en cooperativo y un modo supervivencia. En definitiva, un divertido Mugen para terminar. Os dejo con unas batallas épicas. Yo por mi parte me despido y hasta una próxima colección. ¡Hasta luego! ¡Wow!